Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buen día a todos y todos. Estamos ya de nuevo aquí en Al filo de la semana. Es un placer volver a estar con ustedes y acompañarles en una reflexión y un pensamiento crítico sobre los acontecimientos y sobre las noticias principales que van saliendo o que interesan más a las necesidades de la gente. Vamos a empezar por tema internacional. Nicaragua, el dúo Ortega Murillo sigue peleando contra las iglesias y tratando de exterminar la libertad religiosa, la libertad de pensamiento. Ya la libertad de pensamiento dentro del país, fuera no lo puede hacer, pero dentro ya la destruyó. Controla todos los medios de comunicación, se ha apropiado de medios privados que hacían algunas críticas. No era necesario tener críticas fuertes para que el gobierno los apresara y se adueñara de las propiedades de la gente. Recuerdan que también detuvieron y se quedaron con los bienes de la UCA. Fundaron allí otra universidad que funciona más como un centro de adoctrinamiento que como una universidad. Bueno, ahora 1.500 ONGs de ayuda a la gente, generalmente de contenido social, una buena mayoría evangélicas. No es contra la Iglesia Católica solo, es contra todas las iglesias que está peleando estos señores, ¿verdad? Y pues 1.500 ONGs, ya suman 5.000 las ONGs. No solamente las han suprimido, sino que se han quedado con sus bienes, sus carros, sus oficinas, han echado a la gente que trabajaba ahí, han creado desempleo, en fin, una dictadura muy fuerte. Es una dictadura que en una lista que ha salido en una revista inglesa, The Economics se llama, saca una lista de las 40 dictaduras más opresoras del mundo, ¿verdad? Y en puesto número 9, la primera, la más fuerte, hasta la 40, digamos, en el puesto número 9 está Nicaragua. Es decir, hay que llegar a países como Afganistán y países de ese estilo para ver a Nicaragua ahí al lado de ellos, ¿verdad? Es una lástima, una vergüenza que pase esto en Centroamérica. Venezuela, con todo lo que ha pasado, la ponen como en una posición 18, 20, ¿verdad? Por ahí. Y Cuba, que siempre dicen que hay un régimen muy autoritario, etcétera, la pone en posición 30. Es decir, que Nicaragua bate todos los récords latinoamericanos de dictadura, de falta de libertad, de opresión de la gente, de dureza en el comportamiento con la gente. Bueno, ojalá ese régimen termine pronto, porque si no, lo va a terminar la gente, ¿verdad? Es decir, las dictaduras no duran y no perduran. Es decir, aparte que los dictadores se mueren también, como se muere todo el mundo, nos morimos todos, ¿verdad? Entonces ellos también. Y cuando ellos se mueren, las cosas desaparecen, ¿verdad? Bueno, Venezuela es el otro país que ha estado latinoamericano en las noticias. Es una lástima que no hayan escuchado a las voces de Lula, de López Obrador, otras voces más por ahí, que les decían que tienen que hacer públicas las actas electorales y no conservarlas bajo control de las instituciones que son pues obedientes a Maduro. Es decir, la publicidad ayuda a que se vea la realidad y la verdad pues es la que hay que seguir, ¿verdad? No el capricho institucional del que manda. Ojalá en Venezuela no se llegue a situaciones como la de Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? Un dictador que tuvieron hace ya bastantes años y que al final lo derrocó la gente en unas grandes manifestaciones y la Fuerza Armada que no quería masacrar a la gente, que cada vez protestaba más. Ojalá no se repita la historia. Ya pasando a nuestro país, nos encontramos con dos cosas interesantes, ¿verdad? Es decir,
los escándalos en la asamblea, con salarios muy altos, con gente poco eficiente, contratada, y al mismo tiempo la subida de la factura del agua. Claro, uno puede decir, no, si no es mucho, es $3 por metro cúbico. Miren, lo normal, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, y hay países que gastan por persona 7 metros cúbicos al año o hasta 10 metros cúbicos, entra dentro de lo posible. Pero el rango mínimo de utilización de agua por persona se suele considerar en aproximadamente 3 metros cúbicos por persona. Entonces, una familia de 4 personas, ¿qué significaría un aumento de $3? Pues significaría, si cada persona consume 3 metros cúbicos para bañarse, para cepillarse los dientes, para beber, etc. Bueno, si cada una persona consume 3 metros cúbicos al mes, significa que el aumento de 3 por metro cúbico son $9. Pero si son 4 en la familia, son $36. Entonces, para una familia normal, sencilla, $36, que es lo que le van a subir supuestamente a los que tienen menos, ¿verdad? Pues evidentemente es un aumento muy grande, ¿verdad? Ojalá reflexionen los diputados, tal vez a ellos no les cueste, aunque no sé si les pondrán los 7 que dicen que van a poner a los que gastan o viven en zonas más ricas, pero ellos lo pueden cubrir con $4,000 o $5,000 mensuales que tienen, no van a tener problema, más las dietas y todo esto que sacan adelante, ¿verdad? Pero la gente que tiene el salario mínimo, se le va el 10% del salario solo en esta subida. Bueno, ojalá reflexionemos y ojalá la Asamblea reflexione también al respecto. También en este orden de cosas hay mucha expulsión de gente del trabajo. Da la impresión que se quieren centralizar distintos aspectos del funcionamiento gubernamental y que esa centralización va a llevar a expulsiones del trabajo de más gente, etc. Ojalá no toquemos el trabajo y no lo dañemos. Ya el trabajo no está adecuadamente remunerado en El Salvador, especialmente el trabajo informal carece de garantías dentro del país. Había que avanzar en la formalización del trabajo. Siempre es bueno recordar que hay que firmar el convenio 189 de la OIT que defiende los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, que por la razón que sea, ni Arena, ni el FMLN, ni Nuevas Ideas ha querido firmar ese convenio hasta el momento, ¿verdad? Es decir, ahí hay lo que suelen llamar técnicamente misoginia, es decir, desprecio, odio de las mujeres, porque se desprecia el cuidado. Una mujer que trabaja en el hogar se dedica fundamentalmente al cuidado de sus patrones, cuidado de los hijos de sus patrones, etcétera, ¿verdad? Entonces, el cuidado es un trabajo fundamental en la construcción de vida social para todas las personas. Decir que el cuidado no merece salario formal y no merece contrato colectivo, incluso sindicalizado, etcétera, impedir eso es misoginia, es desprecio del trabajo de la mujer, en definitiva, ¿verdad? Pasamos a otro campo de las entrevistas a los candidatos a la Corte Suprema. Bueno, poco se habla y es lamentable que no se hable mucho del tema de los derechos humanos, la violación de los mismos, el régimen de excepción. Es decir, ese tipo de temas o no se tratan o los candidatos escurren el bulto, es decir, tratan de tirar balones fuera, cuando no hacen lo contrario todavía, de ser más conservadores y decir que sí, que hay que castigar y tal. Es decir, sin preocuparse de los derechos humanos ni de las responsabilidades convencionales que tienen todos los jueces. Es decir, las convenciones firmadas por el país son obligatorias y son parte de lo que hay que cumplir dentro del país, convenios de derechos humanos, convenios de respeto a las personas, convenios del trabajo, etcétera. Eso hay que respetarlo. Y los jueces no tienen en cuenta con demasiada frecuencia
el derecho y las responsabilidades convencionales, es decir, ver las convenciones como parte del derecho interno del país que hay que cumplir, ¿verdad? Ojalá eso cambie, ¿verdad? Es decir, ha sido una tradición nefasta en el país el no observar las convenciones internacionales, pero que siga es realmente cada vez peor, ¿verdad? Es una vergüenza. Un caso o dos casos que yo creo que es importante, ya que hablamos de juzgados, es el caso, son varios casos, el caso de Alejandro Mason, ha circulado mucho en las redes. Bueno, hay necesidad de investigar los indicios o afirmaciones de corrupción de funcionarios que manifiesta el difunto Alejandro Mason en sus escritos. Hay que investigar cómo ha sido su muerte realmente. El Estado tiene que pensar en si hubo irresponsabilidades y de quién durante el tiempo de detención de esta persona. Y lo mismo pasa que uno acaba creyendo que un pensamiento que se le viene a uno. Estas detenciones tan prolongadas de Munguía Pallés, de Ramírez Landaverde, de dos personalidades. Uno fue director general de la policía y después ministro de Justicia y Seguridad, y el otro fue 10 años ministro de Defensa, que aparte de lo que hayan podido cometer o no cometer, se les tiene intencionalmente en la cárcel para evitar que tengan relaciones públicas, que puedan dar una opinión crítica, es decir, tal vez tienen conocimiento de cosas que quieren que no se filtren. En fin, resulta sospechoso esa inquina, ¿verdad? Y ese afán de perjudicar lo más posible a estas personas, ¿verdad? Es decir, el sistema judicial debe ser paritario, igualitario, trato igual con todos. Y la impresión que da es que con algunas personas, sea Ernesto Mason, sea Munguía Pallés, sea Ramírez Landaverde, como que hay una inquina especial, como que hay un afán de dañar, aparte de juzgar, que es legítimo y es la obligación de ellos, ¿verdad? Bien, una casi última cosa. En contrario a lo que estamos diciendo aquí, el presidente dijo que tenemos el sistema judicial mejor del mundo. Digo, un poco llamativo que se diga eso, ¿verdad? El mejor sistema de justicia penal del mundo, cuando hay tanta cárcel, tanta gente en la cárcel, que la familia no sabe nada de ellos. Eso está en los convenios internacionales que ha firmado el país, que la familia tiene derecho a ver a los presos, ¿verdad? Gente que lleva 2 años presa y la familia ni sabe en qué cárcel está. Bueno, es decir, ese no es el mejor sistema penal del mundo, ¿verdad? Es decir, en fin, yo creo que ojalá reflexione el sistema judicial, reflexione la presidencia de la República también, y empiecen a funcionar mejor con respecto a estos 80,000 detenidos que tienen, de los que han dicho además que nunca van a salir de la cárcel. Dice, eso está un poco aventurado decirlo, ¿verdad? Como que las instituciones actuales fueran eternas, ¿verdad? Porque hay presos de 20 años y de 21 años que pueden vivir hasta los 80, es decir, van a estar 60 años presos. Decir eso es un poco raro, ¿verdad? Es decir, no tiene mucho sentido. Es decir, que todos los pandilleros nunca van a salir de la cárcel. Yo creo que no se puede decir. Y finalmente, el tema de las desapariciones es un tema que continúa, es un tema grave. Quisiera tratarlo un poco más extensamente en el próximo programa. Y por hoy, pues, nos despedimos. Que tengan un feliz fin de semana y que disfruten, ¿verdad? Es decir, el descanso, y que entremos todos pues a seguir trabajando con alegría, con esperanza y mejorando todas estas cosas que vamos viendo a lo largo de la semana, que no son las adecuadas para una convivencia fraterna, igualitaria, pacífica dentro de nuestro país. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.
Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, Al Filo de la Semana.